a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Te vamos mahino a los Hanoi Korua y te vas a Nei o te jare peu tu puna tongariki te ingoaco Hangaro Areca. Yorana Mahani. Yorana Tuku, ¿cómo estás? Muy bien, hoy día tenemos un especial de este programa Hangaro Areca. Vamos a seguir compartiendo lo que es la cartelera cultural. Nos visita desde el Liceo Lorenzo Baeza Vega, la directora Yeicha Bonilla, en conjunto con Manuiti Alarcón Tucura, que nos vienen a contar sobre el Mahana Tereo que se viene en este mes de noviembre. Siempre se hace en noviembre y es una actividad donde participan todos los colegios, donde se pretende potenciar lo que es el idioma Rapa Nui a través de las canciones y los bailes. También, Mahani, tenemos una nota especial. Tenemos una nota especial, Tucura. En esta ocasión vamos a poder ver la exposición de Nasirongo en el museo y vamos a estar contando cuándo se viene la próxima exposición. Así es, bueno, parece que es en diciembre se viene la próxima exposición y queremos felicitar a todo el trabajo de Anet Rapu junto con Ula Canejise, que son diseñadores y creadores de esta revista que marcó un precedente histórico en todos los estudiantes de la generación 2010. Y al artista también, Gustavo Borges, que fue quien dibujó a Nasirongo. Así es. Bueno, y también para empezar la entrevista de hoy, hoy día nos acompaña el gerente general de la Corporación de Arte y Cultura, Francisco Jawajoto, a comentarnos de las nuevas sorpresas que se trae en el próximo mes. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Bien, y Yorana Mahani, Yorana Tucura por darnos este espacio acá en este programa. Cuéntanos qué se nos viene para este mes de noviembre. Viene fresquito, estamos súper contentos porque este año, en el mes de enero, que tradicionalmente hacemos el festival Kamauteremo, el festival para los músicos, para expresar todo su arte, todo su talento. No lo pudimos hacer, ya que no logramos financiamiento con el Ministerio de Cultura, pero ahora, hoy día cerramos un acuerdo, un convenio con la CONADI. Hoy día CONADI Oficina Isla Pascua ha financiado el Festival Kamautereo, así que estamos contentos. Y, cuéntanos cuándo se va a realizar este... Es para yo, ya, gracias perfecto. Mahani. Nosotros queremos anunciar que este festival va a ser el viernes 26 y sábado 27 de noviembre. Lo queremos anunciar porque sabemos que hay mucha actividad en la isla y de manera que esperamos nosotros que ese fin de semana se enfoque en estas actividades, donde este festival, un espacio para los músicos, va a haber actividades complementarias, ¿no es cierto? Como talleres, clínicas de música, talleres para música también en estos 2 días. Imagino que si se complementa, el horario de este festival va a empezar un poco más temprano. Sí. Cuéntanos un poquitito sobre nosotros el festival hace un par de años que lo estamos haciendo para la familia. Un espacio sin alcohol, sin humo, sin droga, con actividades también para la familia, para que sea un espacio también donde se dé a conocer también el músico, muestre su arte, se visualice, socialice y vaya mejorando su profesionalidad. Vinco, cuéntanos, igual en este contexto de pandemia todos sabemos que ha sido súper difícil para los artistas poder tener espacios para ellos, para poder establecerse y poder mostrarse, sobre todo ahora en pandemia y tanta creatividad de ellos. Cuéntanos cuál es la visión que tiene el festival en esta 7ª versión, creo que es la 7ª versión. Exacto. Y qué pretende, cuál es el objetivo, cuál es la idea de realizarlo. Porque... Sí, mira, nosotros del año pasado, sobre todo en enero, nosotros postulamos algunos fondos para socializar también este proceso. Nosotros nos hemos juntado con los músicos desde enero, la verdad, los músicos que son más emprendedores, los músicos que son más gestores, que están preocupados. Nosotros, que se dedican a exacto, eso. Nos hemos juntado, ellos nos han contado sus problemas, hemos sistematizado de qué manera ayudarlos. También con el tema de la economía creativa también se realizó. Hoy día se creó una asociación de músicos de Rapa Nui, donde ellos a través de esta asociación quieren lograr mejores condiciones en la economía, por ejemplo, mejores relaciones contractuales con las salas de eventos, los restaurantes que hacen música, porque ellos lo sienten así, que están un poco en desmedio en ese sentido. Yo creo que generar los espacios para ellos socializar este punto
Y otros elementos que yo también, de qué manera podemos elevar la calidad y profesionalidad de los músicos en la isla. Mario Tuki también, de Amajiro, saludo a Mario, que también es un emprendedor, que ha tenido un liderazgo también. Él ve en la música como un nuevo expresión de exportación de la cultura Rapa Nui. Lo hemos visto como ha ido a Lollapalooza, varios grupos de la isla van a giras, los invitan a festivales. Tenemos un montón de ejemplos. Entonces, es el camino que hay que llevarlo. Esto también coincide que durante el mes de noviembre vamos junto con SECPLAC y Deporte, que quizás me estoy adelantando, pero lo decimos nomás, vamos a generar los cabildos, los conversatorios en el área de la cultura y el deporte. Durante esa misma semana, ¿dónde se va a realizar? No durante la semana, durante el mes de noviembre, esperamos llegar con una conclusión a final de esa fecha. ¿Dónde se va a realizar el festival? Algunos dicen en la Corpo, otros dicen en Hangabarebare. Sí, tradicionalmente lo hemos hecho en el Centro Cultural, pero esta vez lo vamos a hacer por el tema del COVID, lo vamos a hacer a pesar de que sea en el espacio abierto, igual hay que mantener un distanciamiento, lo vamos a hacer en Hangabarebare, que hoy día está precioso, un espacio, una infraestructura cultural que también necesita ir desarrollándose. Hemos visto ahí los marais que están atrás, espacios que ya lo están ocupando, entonces hay que aprovecharlo, para eso estamos. Oye, Francisco, tú comentas sobre el tema de que por protocolo se va a tener que cambiar el lugar. Sí. Cuéntanos ya, el festival, ya toda esta organización ya tiene todas las medidas, porque eso toda la gente se lo pregunta, porque ya están en muchos lugares exigiendo el tema de la mascarilla, el pase de movilidad. ¿Ya tienen ustedes como toda la idea armada de cómo se va? Mira, nosotros hemos visto en estos 2 años cómo van cambiando los procesos. Del 26, 27 de noviembre, la verdad no sabemos cómo va a estar. Claro. Así, por más que planifique, de repente entre un vuelo y vamos a ir viendo paso a llega paso. el coronavirus, se cancela todo, que no es la idea. Esperemos que no, pero ese decir que aunque esté el COVID, si uno cumple los protocolos, o sea, que esté vacunado, que mantenga distanciamiento, que use mascarilla en lugares cerrados o afuera también, lavarse la mano con gel, son puntos que si uno las cumple no debería enfermarse de COVID. ¿Hay alguna sorpresa para esta 6ª versión? Bueno, ahí el equipo de producción, el equipo de gestión cultural lo está trabajando, así que más que nada hoy día estamos contentos para anunciarlo. ¿Por qué estamos contentos? Porque todas estas actividades que nosotros generamos se buscan recursos y no es que contemos con un fondo para hacer actividades, nosotros tenemos que postular, ejecutar según el proyecto que postulamos y rendirlo. Hay un trabajo que a veces se logra y a veces no y cuesta. Así que para nosotros ese desafío nos trae también estos momentos que al final lo llevamos a la comunidad. Claro, que a veces a la gente le gusta, otros le encantan, nos agradecen, hay otros que no les importa. Pero para nosotros el trabajo que cuesta, los que postulan proyectos y los trabajan saben lo que cuesta ganarse un proyecto y ejecutarlo también. Así que estamos rendidos. Francisco, un mensaje por favor a la comunidad, dejar los invitados para que sean parte de esta 6ª versión del Camagotereo. Sí, es que estén atentos. ¿Séptima? Séptima. Estén atentos a la programación que vamos a ir realizando, a las invitaciones. Nosotros ya empezamos con espacios también. Hoy día estamos trabajando colaborativamente con el grupo La Eli, bueno, Tomo y su esposo, con Reina Maoji, ya están haciendo los talleres. Vamos a empezar ahora con los talleres de dibujo. Estén atentos, participen. Estos son espacios para que sus hijos vayan a hacer actividades escolares, también hay deportivas, y no estén en lugares donde los pongan en riesgo, la verdad, a malas compañías, al alcohol, a la droga o al ocio que lleva eso. Claro. Me pidieron de seguridad pública que dieran un aviso, que si lo pueden repetir al final, que el domingo, en la actividad de Halloween también, que hablen con sus hijos, que es una actividad foránea que ya parece que se instaló en la comuna,
pero es una actividad de recreación y no es que no es un espacio para algunos desmanes que ha sucedido años anteriores y es importante reforzar la seguridad y saber en qué andan nuestros hijos, algunos pequeños y algunos no tanto. Así que le pedimos apoyo a toda la familia Rapa Nui que nos apoye, que apoye la seguridad de la comuna. Eso. Muchas gracias, Francisco, por venir a contarnos sobre esta séptima versión del Festival Kamautereo. Así que nos despedimos. Nos despedimos, Nico, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y con esta entrevista, hoy día dejamos confirmado el 26 y 27 de noviembre se viene el festival, la séptima versión. Así que reserven la fecha. Del Kamautereo, reserve la fecha, ahí lo vamos a estar contactando con los artistas. Y ahora nos vamos a ir a la nota, Mahani. Nos vamos a ir a la nota de la exposición de Nazirongo. Vamos a verla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en el Museo Antropológico Padre Sebastián Engler, esta vez para conocer la exhibición de la trayectoria de la Fundación ECO, centrado en dos personajes que han quedado en la memoria inolvidables aquí en la comunidad de Rapa Nui. Nos referimos a nada más ni nada menos que a Nazirongo. Personajes que tenemos en vitrina, vamos a tratar de entrevistarlos, no han querido dar declaraciones, pero conozca todos los artefactos y las exhibiciones que hay en esta exposición aquí, en esta nota en Hangar Areco. Juntos gritaremos a los vientos y a los mares. Estamos ahora con Anet Rapu Zamora, presidenta de la Fundación ECO. Anet, cuéntanos un poquito de qué se trata, para que la gente entienda también, y cuál es el propósito que hay por detrás de esta exhibición. Ok, Yorana, el propósito de la exhibición es poner puesta en valor a la Fundación ECO, principalmente con la acción más relevante que hemos tenido como institución, que es Nazirongo. Nazirongo es un hito dentro de nuestra cultura y sobre todo para los estudiantes y sus familias, quienes tuvieron la posibilidad de vivir, recrear y entretenerse junto a Nazirongo por un periodo no menor en la isla y siempre inspirados en la búsqueda del tesoro de Nazirongo y las distintas aventuras. Entonces, el propósito de ponerlos hoy, año 2021, nuevamente en la retina de la comunidad de Rapa Nui es precisamente para volver a instalar la necesidad de que se vuelva a trabajar con Nazirongo en las distintas modalidades. Para quienes conocen Nazirongo es volver a reactivar su niñez en cierta medida, un momento de cariño junto a sus compañeros, junto a los tíos, las núas, que tenían que buscar y entenderse entre ellos y comunicar potentemente el significado de las palabras, el significado de un nombre, un lugar, crear el mapa. De verdad que es un trabajo pensado en colectividad de la familia. Y la única manera de que esto continúe o que vuelva es precisamente el recoger el impacto que ha tenido la exhibición en este tiempo, casi un mes ya, de las personas, de los niños que eran, de los padres hoy que eran niños en ese tiempo. Esa retroalimentación es fabulosa. Entonces, creo que es una instancia importante y hablar transparentemente qué es lo que se pretende hacer y cómo necesitamos cooperación y colaboración. En la isla muchas veces está la intencionalidad, pero los procesos son lentos. Y esos procesos lentos permiten que esto se dilate mayormente. Sin embargo, gracias a personas como tú que tienen interés de demostrar o hacer llegar a la comunidad esta exhibición, que no es solo una exhibición que corresponde a una institución, sino que es parte ya de las familias Rapa Nui y de las personas no Rapa Nui que llegan a la isla también y que no conocen de la trayectoria de Nazirongo, entienden y valoran la manera de entrar a la educación o impartir cultura, impartir encuentros transgeneracionales de manera didáctica y entretenida. Y la invitación es, ven, disfruta, entretente, tráete la familia, los colegios. Yo sé que han asistido a hartos colegios a visitar. Creo que en la medida que podamos dar otra mirada, distintos fuera del aula y encontrarse con elementos propios creados por gente Rapa Nui,
invitados a materializar diferentes enfoques del arte y otra manera de vivir amigablemente, con valores de cuidado, porque indistintamente a las aventuras que tienen nuestros personajes, lo que tienen ellos primordialmente es el cariño y el respeto que los une. Yo creo que eso más que nunca debiera ser el primer empuje a cualquier acción que tenemos que celebrar hoy. Perfecto, y con ese mensaje entonces vamos a irnos a recorrer cada una de las exhibiciones que está dentro de esta exposición, para que puedan conocerlo en la casa y se empapen de ganas de venir y de participar de esta exhibición de Nacirongo. Carruaje de los Dioses es una expresión de cómo utilizar los elementos que contaminan tal vez o nuestros desusos de la casa. Vale decir, está compuesto, es una figura que es el moai, pero que tiene en su interior el plástico de las botellas y las latas de bebidas, en este caso Coca-Cola. Y es una expresión de poder demostrar que existen utilidades que tal vez puedan ser tu arte en tu hogar y está decorado con cosas recuperadas. Tenemos Eco Receta, que es parte de la revista Nacirongo, era una de las áreas que siempre estamos impulsando a la creatividad y utilización del arte o creación del arte con materiales orgánicos y materiales de desecho. En este caso, hemos querido materializar acá en el museo esa área y todos los que puedan concurrir al museo, visitar la exposición y específicamente en Nacirongo, te invitamos a Ecoreceta, crea tu arte, toma la fotografía y compártela. Y eso es una manera de creatividad. El moai y la botella es una inspiración del artista Lucas, famoso por muchos años escribiendo los cómics en el diario El Mercurio, su nombre es Renzo Pequenino, un arquitecto italiano, y al conocerlo en la visita a su museo, se inspiró cuando él estuvo en Rapa Nui. Él tenía un bosquejo en el museo de un moai y la botella totalmente distinto. Entonces John, con el ingenio que tiene, empezó a trabajar. Después de 5 años logró este producto y ese es un desafío para todos, venir, conocer, tratar de entender cómo se construyó. No es un secreto que revelamos. Les presento el taladro de Nacirongo, un aporte de un ciudadano Rapa Nui, joven, que ha estado planteándose los mismos desafíos que nosotros. Cómo se construyeron los paengas, cómo se logró la perforación de los diferentes agujeros que componen los paengas, qué es esto, y un poco yendo, no contra, sino que esas hipótesis establecidas como que así es, y no replanteadas desde el punto de vista Rapa Nui o de la gente que vive acá y Rapa Nui hoy, logramos que a través de Terry Araki él pudiera también integrarse y primero enterarnos que él es un fan número 1 de Nacirongo, y este taladro va perforando, va girando y tenemos en el fondo sobre el Hani Hani Maya Tea Tea, que va también como un mensaje de que es factible y que eso lleve también a que los futuros jóvenes puedan ir reconstruyendo un poco la mirada de los conocimientos y valorar a nuestros ancestros que fueron capaces de subsistir en la isla y crear un arte y una cultura megalítica que es trascendental en el planeta. Nacirongo en las Torres Gemelas, acá es un homenaje al amigo personal de John, que es Philippe Petit, el francés que cruzó las Torres Gemelas en 1974 en Nueva York. Y tenemos a los personajes Rongo y Nas replicando un poco la experiencia vivida. Y el móvil de pájaros que están sobre ellos también fue una experiencia rescatada de este desafío que hizo Philippe Petit en las Torres Gemelas en Nueva York. Presentamos a nuestros ilustradores y el original que le da vida a Nacirongo es Gustavo Borges. En esta vitrina podemos ver las primeras bosquejos y buscando definir los personajes, y luego a Tepouhu, que es quien se integra también y propone desde su visión distintas variedades respecto a los roles de Nacirongo y la familia y cómo va creciendo.
A mis espaldas se encuentran los personajes principales de esta exhibición. No han querido dar declaraciones, así que vamos a estar atentos a cuando salgan de la vitrina. Pero mientras, usted puede acercarse aquí al museo y venir a ver la exhibición, que nos entrega un mensaje clarísimo. La educación tiene que ser impartida de manera entretenida. Todas las ciencias, las materias de lenguaje, matemáticas y también la cultura tienen que ser de una manera entretenida para los más pequeños y los más grandes, y así disfrutarla a concho. Nosotros llegamos al final de esta nota, y si usted se pregunta cómo puede acceder a esta exhibición, solamente llamando el número que va a estar apareciendo aquí en pantalla. Nos despedimos de esta nota y nos vemos a la próxima. Yorana Maururu. Y desde este espacio, desde este programa Hangaroareca, queremos saludar muy cariñosamente a Annette Rapu junto a Ula Kanehiser y a Gustavo Borges, creadores de este cómic Nasiró, que marcó un hecho muy histórico para todos los estudiantes de la generación 2008, 2009, 2010. Y desde aquí felicitarlos por querer mostrar de nuevo y sacar a la luz todo este trabajo precioso, más de 200 ediciones que han hecho, y ya vamos a estar publicándolo cuando se realiza la nueva exposición en el museo en el mes de diciembre. Desde este espacio, a los Anicorúa, Maururu. Qué entretenido Tucura, si es que se vuelve a exponer esta gran revista, porque así ya ahora uno puede ir familiarmente. ¿Tú participaste en el Tesoro? No. ¿En la búsqueda del tesoro? No participé en la búsqueda del tesoro, pero tuve la oportunidad de hace unas semanas atrás acompañar al curso de mi hija del Liceo Lorenzo Baeza Vega, que fueron a visitar esta exposición y está maravillosa. Vamos imagino y te joran neja mata banana y muri puaco hakterio te jare happy Lorenzo Baeza Vega ton inua kogeicha bonilla Cortés hakuru meia tema ori kumanuiti Alarcón Rapu y orana dire y orana manuiti. Bienvenidos. Bienvenido. Hoy día tenemos una actividad que ¿cómo se llama? Que notificar, ¿cierto? Entonces Nos vienen a contar Tucura sobre el Mahana Tereo, que ya es el próximo viernes 5, así que no los hacemos esperar más y por favor cuéntenos cómo se están preparando para esta hermosa actividad cultural. Mire, la verdad, tengo que contarles que yo va a ser mi primer Mahana Tereo como directora del colegio. Nunca, no estaba acá en la isla, no sabía cómo era, pero ya me pude interiorizar de lo que se realiza. Y realmente nos estamos preparando muy bien. Comenzamos con una serie de reuniones con los establecimientos educacionales, jardines infantiles, y hasta el día de hoy ya estamos a puertas ya en los últimos detalles de lo que va a ser esta hermosa actividad, que quiero comentarle a la comunidad que se le dio un enfoque distinto. Este año Mahana Tereo va a ser el Día de la Lengua exclusivamente en el ámbito escolar, es decir, se presentan exclusivamente niños desde prácticamente sala cuna hasta los niños de cuarto año medio de los colegios que imparten enseñanza media. Y eso nos tiene muy contentos porque el marco es exclusivamente cómo se conserva y se preserva el Deo Rapanui, pero en el ámbito educacional. Eso es. Perfecto. Mira qué bueno Tucu. Diré, usted el año pasado se integró, usted llegó el 2020, creo que ese año no tuvimos Mahana Tereo por pandemia. En plena pandemia. Exactamente, entonces allí fue distinta la modalidad, tú sabes, había que cumplir con todo lo que significa la pandemia, los protocolos, y por lo tanto este año ya es diferente y como colegio organizador pudimos reunir a las instituciones, se les extendió la invitación, estamos muy contentos porque van a participar 8 instituciones de jardines infantiles y los 4 establecimientos educacionales que tiene Isla de Pascua. O sea, se viene harto trabajo para el departamento de lengua, que son también quienes están ahí constantemente enseñando las coreografías, las danzas, las músicas. Cuéntanos, Manuiti, ¿qué se viene? ¿Una sorpresa, un adelanto para nuestro público? Bueno, nahoy korua hakaramai te hatumau te hare hapi tupuna Lorenzo Baeza Vega, peneye, avaena, kaumaena, avaena kruti, itpai mahana, pai tahi atu korua, matai tai korua ngapoki, o te hare hapi tatoa, o te ngapoki, mai te ngapoki rikiriki, ki te ngapoki atu nuinu o te honga o te mana, turutahi atu korua, o te maua.
Bueno, yo la verdad, como le digo, en nuestro departamento y todos los colegios, el área de Rapa Nui están focalizados en presentar lo mejor con los niños. Las temáticas son variadas, eso es lo otro que tenemos que comentarle. Va a haber una gran sorpresa, y yo lo digo porque todas las instituciones se han focalizado en entregar lo mejor. Nosotros hablamos, por ejemplo, en nuestro establecimiento educacional, vamos a participar más o menos con más de 400 niños sobre el escenario. Un gran trabajo. Un gran trabajo. De manera parcial, parcializada. De manera parcializada, pero es una cronología, y eso parte con prebásica, donde van a participar 198 pequeños. Entonces, solo prebásica. Y yo allí digo que cada establecimiento educacional, y siempre lo voy a resaltar, el trabajo que se hace, porque son pequeños, lograr el aprendizaje, ¿cierto? Pero aparte de eso, la coordinación. Yo creo que allí es sacarse sombrero delante de los maoris, sobre todo en nuestro colegio, yo lo digo, los profesores, el equipo del Departamento de Lengua Rapa Nui, yo creo que han hecho un trabajo grande, y la idea es invitar a la comunidad para que ese día vaya a presenciar este evento, que también va a tener otra particularidad, y se los voy a decir a ustedes, que como es un evento escolar, estamos poniendo ciertas restricciones. Por ejemplo, que el mismo lugar del recinto de Janga Marevare va a ser focalizado en los padres y los niños, en lo que es comercio, lo que es el asunto del bebestible, todo eso, de vender, todo eso es fuera. Esto es algo... O sea, todo esto, si es que hubiese, va a quedar fuera del espacio. Fuera del espacio que es como por la calle. Exacto, se va a cerrar como es la Tapati. ¿Se van a hacer cierre de calle? Eso es muy importante. Va a haber cierre de calle, y en ese cierre de calle, la calle que está allí, simplemente allí se va a instalar el comercio, pero no se va a permitir que ingrese en el recinto, porque eso es un ambiente de aprendizaje, ojo con eso. Es sagrado. Es muy importante. Claro, entonces hay que ser respetuoso. Que además nosotros allí, si estamos considerando solamente el puro Lorenzo, que vamos a ir como con 400 niños, niñas, la aldea que va con una cantidad similar, San Sebastián, el Colegio Católico, es puros niños que están allí, adolescentes, por lo tanto tenemos que resguardar un espacio de aprendizaje que es educativo, y por lo mismo yo invito a la comunidad a tener la comprensión y también la colaboración en lo que se va a realizar, porque que se sepa que realmente esto es un trabajo pedagógico, y que desde el colegio se preserva el Reo Rapa Nui a través de esta instancia que se muestra a la comunidad. Entonces, ¿cómo va a partir este Mahano Tereo? Imagino que Lorenzo va a ser, no sé, porque de repente llegan en caravana. ¿De dónde parte? ¿Podemos saber eso? Sorpresa. ¿O es sorpresa? Anuitik, awitit maira, heaste anjauja o te matahitinei mo te Mahano Tereo, peje korua ka happy atueni tingapoki, heaste amau mo happy tingapoki, porque en hoy te tau, ta toa pi happy, rahuru roa, en hoy tona amu hagat kia kitnu. Heka. Ka piha i roa te raua amu. Mai pai nura era prebásica, ya ai roa te raua amu, ya mai primero, segundo. Ya ai roa te raua amu, ta koa sorpresa mo korua, ina haka i te atu korua, mo rakei korua mo turu i ra mahana, mo ñani peneye, hea me pai ka ngana, hea te anga o te maori hapi. Nos van a dejar entonces intrigados, porque Manuiti no nos quiere contar nada, todo sorpresa. Pero está bien lo que él dice, porque es para que así todos queramos ir a participar de este Mahano Tereo. Exacto, y lo otro también, yo quiero apelar a las instituciones públicas, y lo voy a decir con mucho respeto, pero también en ese sentido de que hay muchos padres apoderados que trabajan, que ojalá puedan flexibilizar ese día el horario para que puedan asistir a ver a sus hijos, a sus hijas, porque va a ser un evento muy especial, y yo lo digo porque está hecho con mucho cariño, porque estamos retomando algo que se hacía antes de la pandemia, y la idea con este nuevo enfoque, pero fundamentalmente yo sé que estoy representando a muchas mamás, muchos papás, que quieren estar andan corriendo, claro, y quieren estar ese día a ver a su hijo, y eso es lo otro, porque también hemos comprimido en relación al tiempo. Sí. Nosotros vamos a partir a las 10 de la mañana y vamos a terminar a las 2 de la tarde. Ah, ya tienen una Tenemos hora un de horario, término. por lo tanto, cada jardín tiene unos minutos con los que cuenta para la presentación, que es de 15 minutos, y los establecimientos educacionales tienen 30 minutos para su presentación. ¿Por qué? Porque hay que pensar
en que son pequeños y un niño pequeño no puede estar expuesto al sol durante tantas horas y realmente es agotador. Y por eso va a ser algo que va a ser muy acotado y donde invitamos Claro, a la porque comunidad. por Bueno, los otros años anteriores siempre termina como a las 5, 5 y pero media de la tarde. igual yo creo que como uno siempre tiene una programación, igual siempre Sí. se demora entre que Sí. sale, entre que vuelve, entonces... Pero imagino que la Dire quiere que salga todo como, Bueno, como está va a planificado. tener que- va a Como ser un está poco planificado. complicado. De hecho, tenemos hasta los coordinadores de piso, que se llama, en el sentido de uno va a ser Manuiti, en el sentido de estos minutos, que no tienen que ser minutos muertos, pensando en los niños. O sea, hay que pensar que tenemos los jardines infantiles. ¿Cuántos niños van a ver allá? Tienen que ponerse a pensar solamente en ese detalle, la cantidad de estudiantes que vamos a tener y los pequeños. Esto va a partir con los jardines infantiles, ¿ya? Y enseguida, cuando empieza la presentación de los colegios, comienza Colegio Lorenzo Baeza Vega y finaliza Aldea Educativa. Perfecto, entonces vamos a poder, como dueños de casa, Sí, abre el Colegio, Abre el Colegio Lorenzo Baeza Vega. Bueno, directora, muchas gracias por haber venido a este programa. Gracias, Manuel y Mauro Tucumay. Oye, yo creo que Antes de volvemos a hacer finalizar- el llamado que hizo la Dire a las instituciones, que Instituciones. flexibilicen el tema del horario, porque para los niños Tucura es muy importante que los papás los vayan a ver. Así es, Dire. Bueno, por eso, Dire, queremos pedirles que nos dejen un mensaje invitando a la comunidad a asistir este 5 de noviembre al Majano Tereo, a esta cámara de acá, por favor, cámara central. Sí, bueno, en primer lugar, querida comunidad, esta actividad Majanetereo está hecho con mucho amor y mucho cariño como entidad organizadora que es el Colegio Lorenzo Baeza Vega, pero fundamentalmente invitarle a usted a que vaya a disfrutar de lo que ha sido la preparación de los pequeños. Estoy hablando desde nivel medio menor hasta cuarto año de enseñanza media, con esta actividad que es cómo un estudiante ayuda a preservar el río Rapa Nui. Y eso es un homenaje también a los coros y las nuas de la isla. Y tenemos una gran sorpresa también para ellos en relación a todo lo que va a ocurrir ese día en el escenario. Así que la invitación está hecha y esperamos contar con su presencia. Exactamente, bueno, na hoi korua te mahingo e whakarongo ai te hatu mau o te hare api, turu tahi mai korua e te nganu hatu mau takoa te institution, hati a korua te korua tangata anga, o turu matei tai te ngā poki taiera, o iro pai kui, o iro te me pauroia, o ia no te mehanga o mātou o te hare api, o haka i te atu korua tātoa, e takoa hangau mo aroha, e Departamento Rapa Nui o te hare api Lorenzo, e ki te ngā Māori traditional tātoa, e rai noho mai ena i rau pihe i te ora nei, hapi ai te ngā poki, mora ua te aroha, o ti maua, maururu. Muchas gracias por venir a darnos este adelanto para el Majano Tereo y con muchas ganas de que ya sea viernes 5 de noviembre porque queremos saber todas estas sorpresas, nos vamos a ver el archivo musical.
canción, todos nosotros hemos perdido a alguien muy especial, a alguien que queremos demasiado y se nos ha ido. Y con esta canción quiero dedicársela a todos los que hoy día estamos acá y pensamos en ellos. Quiero dedicar esta canción para todos esos músicos que se han ido: Roberto, Tito Veneno, Tío, Papa Kiko, para todos ellos que nos han enseñado mucho. ¡Suba! ¿Cuántos eventos confirmados hoy día, Mahani, en este capítulo? Locura, me encantó. Viste que dijimos que era un capítulo lleno de sorpresas y de temas culturales, así que uy, Un capítulo lleno de buenas noticias. Tengo ganas de que sea el próximo viernes para poder ir a ver, comenzando el Majano Tereo y para finalizar el mes de noviembre con el Kamau Tereo, qué mejor. Oye, el Majano Tereo es una actividad, mira, como que siento que hoy día fue un capítulo de lo que es todo el tema cultural, que va a haber una actividad para el tema cultural infantil, educacional, muy importante, y luego también en noviembre viene todo un festival donde los artistas han estado dejados de lado, por así decirlo. Y ahora ya van a poder... Y ahora van a tener su espacio como corresponde, vamos a estar mandando las invitaciones correspondientes. Y también, ojo, que lo que nos comentó Francisco es que también va a ser en un tema de ambiente familiar. Ojo con eso porque dijo que iban a haber talleres. Imagino que después más bueno, adelante pero bueno, ya como que ya está adaptado al tema familiar porque ya en las versiones sexta, quinta versión han tenido que ir a hacer reciclaje, está muy potente el tema de los contenedores, de basura de puntos limpios, van a buscar plástico al mar. Y muy importante también el tema de que no hay alcohol, libres de alcohol y de humo. Sí, bueno, sobre todo por el tema de los niños. Ahí vamos a tener que necesitar apoyo de la gente, de la comunidad y de las familias para poder controlar eso. Bueno, también va a estar seguridad municipal, yo creo estar ahí. Producción también le toca Producción trabajar. También va a estar ahí presente. Va a tener toda la parte logística, sí, va a tener estar tras escenario. Sí, y cultura pero estamos con todas las ganas, igual sí. que cultura. Y cultura va a estar ahí con los músicos, los artistas. Pronto la vamos a estar llamando. Va a ser como lo que es banda, solista, bueno, ahí se está definiendo cómo va a ser la convocatoria y eso, po.
Y bueno, y entonces volvemos a dejar invitados a la comunidad a estos 2 eventos culturales que se nos vienen para el mes de noviembre, el Majano Tereo este viernes 5 a partir de las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde. Todo con un horario bien... Todo ahí... Bien calculado. Bien calculado. Pero es muy importante lo que dice la directora, porque el tema de estar exponiendo a los niños más pequeños al sol y a más horas, ellos se agotan igual. Sí, bueno, resulta que uno igual tiene uno como organizador de eventos, tiene un horario establecido y todo, pero a veces hay factores, por ejemplo, el papá que llega tarde con el niño. ¿Ah? Por ejemplo, que llega tarde y que tiene que ponerse la fila, salir, cuando ya se anuncia. Son temas logísticos que se va a ir viendo en el momento y que al final uno se aplaza 2 horas o 3 y a veces la aldea, por eso Cuarto Medio siempre todos los años termina saliendo súper tarde. 5:30, 6 de la tarde. Así que esperamos que este año fluya todo como la directora quiere y los dejamos totalmente invitados para que sean parte de esta versión del Majano Tereo después de la pandemia. Así es, bueno, queremos recordar también que la exposición de Nazi Irongo se va a realizar en el museo el día 6 de diciembre y lo dejamos a todos invitados a participar. Tucura, si es que hay alguien que quiere contar algo, ¿a dónde se tiene que acercar? Sí, muy importante. Bueno, si tiene que promocionar algún evento, algún producto, algún emprendimiento, puede acercarse a la oficina de la Corporación Municipal de Arte y Cultura que está ubicada en Policarpo Toro, en el Centro Cultural Tongariki, o puede escribirnos también en agenda@rapanui.net o también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, que van a aparecer aquí en pantalla. Bueno, Tucu, nos empezamos a despedir y los esperamos el próximo viernes con más Hangaru Areca y imagino que vamos a tener novedades de lo que fue el Majano Tereo. Así es, bueno, nos vemos Momojingo, a los Anui Corúa, Maururu y Orana. Recuerde vernos en la repetición del día domingo a partir de las 13:30. Y Orana.